Hola a todos, bienvenidos a ¿Quién mueve los hilos del mundo? Somos Alma, Gaby y Chelsea, analistas en construcción de escenarios políticos. Y hoy queremos en nuestro podcast conversar sobre un tema que, aunque a primera vista parece tecnológico, en realidad está muy relacionado con la economía, la seguridad y las relaciones internacionales. Y pues queremos comenzar, ¿verdad?, con una pregunta que parece sencilla, pero que no. ¿Qué pasaría si Taiwán dejara de introducir semiconductores durante 6 meses? Bueno, yo creo que lo primero que uno pensaría sería, bueno, habría menos celulares, computadoras o automóviles. Pero cuando empezamos a analizar cómo funciona realmente esta cadena de producción, nos damos cuenta de que el problema sería mucho más grande. Exactamente, Chelsea, coincido contigo, porque al final estamos hablando de componentes que están prácticamente en todo, ¿verdad? Y lo interesante es que gran parte de esa producción está concentrada en determinados lugares, especialmente en Taiwán. Entonces, la pregunta deja de ser solamente qué pasa con los chips y se convierte ya en algo mucho más clave, ¿verdad? ¿Qué tan vulnerable es el sistema internacional cuando deja de depender de una cadena tecnológica tan concentrada? No, y al final, Gaby, con eso vamos a partir con nuestro primer punto, fíjate. O sea, con eso vamos a empezar nuestro análisis para los que nos están viendo el día de hoy. Entonces, miremos así, si Taiwán deja de fabricar y exportar semiconductores durante 6 meses, el problema no se va a quedar solo dentro de Taiwán. O sea, al final, la interrupción va a comenzar en un territorio específico y después se va a trasladar rápidamente hacia otras economías. Claro, porque la fabricación de un chip, pues ustedes saben que no solo depende únicamente de un país. Hay empresas, proveedores, diseñadores, fabricantes y consumidores, pues distribuidores también por diferentes partes del mundo. Exacto, y eso precisamente lo que nos empieza a mostrar, principalmente la interdependencia compleja, ¿verdad? Porque aquí no estamos viendo únicamente a estados enfrentándose entre sí, no, eso no. También aquí están presentando cómo participan empresas como lo es el TSMC, Apple o además organismos internacionales, ¿verdad? No, y entonces al final, sí, tenés razón. O sea, ahí podríamos decir que el poder pues ya no solamente está en gobiernos. Exactamente, y creo que eso va a ser uno de los puntos más interesantes del análisis, ¿verdad? Porque al final el poder también está en quien controla la tecnología. Eso se viene diciendo ya desde hace unos años, ¿verdad? Y por supuesto, quién tiene la capacidad de producirla y quién va a depender de ella. Sí, exacto, David, pero creo que también aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Taiwán tiene tanta importancia dentro de todo esto? Y aquí te la voy a responder yo, principalmente por TSMC. Su posición dentro de la fabricación de semiconductores avanzados va haciendo que esta sea mucho más difícil de reemplazar rápidamente en su capacidad productiva, ¿verdad? Y esto genera algo clave que para mí, pues, sí es clave, ¿verdad? Taiwán adquiere poder internacional no solamente por su territorio, sino por su importancia dentro de una cadena tecnológica global. A ver. Gaby, me regresaste como cuando estudiábamos relaciones internacionales. Al final, pues estás hablando de un tipo de poder diferente al que normalmente habíamos estudiado. O sea, cuando tú mencionas relaciones internacionales, Sí, correcto. Pues al final tradicionalmente podemos pensar que el poder está concentrado en lo militar, en el territorio, la capacidad económica, ¿verdad? Pero aquí tenemos que abrir los ojos y ver que la tecnología también puede convertirse en una fuente de poder internacional, ¿verdad? Porque esto va de la mano explicado con el concepto del escudo del silicio. Ay, no, Navi, vas a empezar tú con tus teorías. Bueno, pero ya empezaste a hablar, vamos a empezar a hablar de actores, ya que nuestros oyentes están aquí, ¿verdad? Y entonces con esto pues quiero empezar, ¿verdad?, a decir que al final pues sí, todos dependen pues de esta cadena. O sea, y ya que lo mencionaste, podemos hacer, bueno, voy a hacerles otra pregunta. Todos tienen los mismos intereses. Ay, ustedes me están atacando con preguntas, pero te la voy a responder. No, y justamente ahí es donde se vuelve más interesante. Taiwán quiere mantener su liderazgo tecnológico, ¿verdad? Y proteger su industria porque esa capacidad productiva también tiene un valor estratégico para su seguridad. Estados Unidos, por ejemplo, quiere garantizar el acceso a semiconductores, ¿verdad? Para sectores como la inteligencia artificial y la defensa, que es lo que va detrás, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también está intentando reducir su independencia de proveedores externos, ¿verdad?
Exactamente, Gaby. Y también aquí vemos que aparece China, porque China también depende de la tecnología, pero al mismo tiempo también está como enfrentando restricciones estadounidenses, pues como bien lo sabemos. Entonces su interés es desarrollar una mayor autosuficiencia, pues tecnológica, ¿verdad? Así es, ahí vemos que Estados Unidos y China están compitiendo, como siempre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están conectados por la misma cadena global, ¿verdad? Chicas, al final están bien enteradas. O sea, al final podríamos decir entonces que entran como en un tipo de contradicción. Ve, la de nunca me barba. O sea, compiten, pero también se necesitan. Exactamente. Y precisamente, esa contradicción es fundamental para entender la interdependencia compleja. Y tampoco podemos dejar fuera Japón, Corea del Sur, la Unión Europea, porque muchas veces cuando hablamos de este tema parece que solamente existe Estados Unidos, China y Taiwán, ¿verdad? Como bien lo sabemos, pero realmente hay pues toda una red de actores detrás, ¿verdad? Ay, me acabas de recordar cuando estudiábamos, de verdad, ustedes se recuerdan, Nachis, y no me van a dejar mentir los que nos están viendo ahorita, todo es Estados Unidos. Estados Unidos acá, Estados Unidos allá. Pero al final, pues, o sea, también tenemos otros factores como dice Jens, o sea, Japón y Corea, o sea, Corea del Sur, mucha, tiene industrias importantes dentro de la cadena y además también mantiene relaciones económicas tanto con Estados Unidos como con China. Exacto, exacto. Por eso también tienen que encontrar un equilibrio, no olvidarse de eso, ¿verdad? No pueden simplemente elegir un lado y olvidarse del otro porque sus economías están conectadas con ambos mercados. O sea, eso es algo que ellos tienen que tener presente. Claro, pues sí, también Gaby, recordar que la Unión Europea tiene una posición estratégica, especialmente por su capacidad en maquinaria de litografía avanzada, pues. No, y sí tienes razón, fíjate, Shensi, abriendo todo esto, pues sí, ya pareciera que cada actor está intentando proteger su propia posición en esta cadena. Sí, hablando de todo esto, ya aquí es donde nos lleva algo importante de todo esto. No todos están buscando controlar todo el sistema, pero sí quieren quedar en una posición que no sea vulnerable, ¿verdad? O sea, todos van a querer proteger sus intereses. Sí, claro. Claro. Y pues aquí también entramos a lo que es una pregunta importante, que es ¿qué nos dice la interdependencia compleja? Y aquí yo creo que la teoría empieza a tener un poco más sentido en todo esto, con todo lo que hemos hablado durante el podcast, pues, porque si Estados Unidos y China están compitiendo, uno podría preguntarse, ¿por qué simplemente no rompen completamente sus relaciones tecnológicas? Yo tengo la respuesta. Porque el costo de esto sería demasiado alto, ¿verdad? Y aquí aparece la diferencia entre la sensibilidad y la vulnerabilidad. Una interrupción en los semiconductores va a sentirse rápidamente en las economías, pero reemplazar la capacidad productiva de Taiwán requiere muchísimo tiempo y sobre todo dinero. Sí, es que Gaby, me quitaste la palabra de la boca. O sea, al final Estados Unidos, como siempre, ¿verdad? Bueno, en este último periodo, pues hemos visto, ¿verdad?, que sí está intentando distinguir su vulnerabilidad, como ya lo dijiste y tal. ¿Cómo? Construyendo fábricas. Y así también, ¿no?, diversificando a los proveedores. Sí, exactamente. Y China hace algo similar, o sea, ellos no se quedan atrás, pero desde otra perspectiva. Intenta aumentar su propia capacidad tecnológica para depender menos del exterior. Claro, y pues entonces no estamos viendo una desconexión total, muchas, sino que estamos viendo una especie de carrera para ver quién reduce más la dependencia, si dejar de competir dentro del sistema, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Yo por eso considero que el conflicto no se trata únicamente de quién tiene el control político de Taiwán, también se trata de quién tiene mayor capacidad para influir en una cadena tecnológica, que esto es fundamental para el poder internacional. Claro, no, sí, miren, al final, pues, yo sé, o sea, ahorita van a decir todos también, ¿no?, que es pura teoría, ¿verdad? Pero no, al final, muchos, o sea, todo esto es importante para evidenciar lo que estamos ahorita, pues, tratando de respaldar con nuestro análisis, ¿verdad? Y al final, pues, creo que tenemos varios elementos, ¿o no? Claro que sí, hay varios elementos. Por ejemplo, nuestro análisis señala que el TSMC va a concentrar una parte demasiado importante del mercado mundial y más del 90% de los chips de última generación, ¿verdad? Eso va a ayudar a explicar por qué una interrupción en Taiwán tendría consecuencias globales. Claro, mucha, pero también se está olvidando algo. El costo de la sustitución. Recuérdense que hay una planta avanzada que puede superar los casi 10,000 millones de dólares. Entonces, pues, no es algo que otro país pueda reemplazar así a chilazo, ¿verdad?, rápidamente. No, y al final, muchos, o sea, para los que nos están viendo ahorita, aquí ya todos entendimos.
Estados Unidos y la Unión Europea, por eso es que están impulsando los subsidios y los incentivos para fortalecer las cadenas. Exacto, y para mí esa es una de las evidencias más importantes de este podcast. Los propios estados están tratando, ¿verdad?, la tecnología como un sustento de seguridad nacional. Eso no se discute. Claro, claro. Ahora imaginemos qué realmente sucede. Imagínense que Taiwán deja de producir semiconductores durante 6 meses. ¿Qué creen que pasaría? Ay, esa te la contesto yo porque Gaby todo lo contesta. La ayuda. Sí te podría decir que ya con todo lo que pasó al lado, ¿verdad? O sea, inicialmente veríamos problemas de abastecimiento, eso sería esto primero, ¿verdad? Y seguido de problemas que comenzarían pues a trasladarse hacia pues, industria, a la hora que dependa de todos los componentes. Para no ir tan lejos como la Pacífico. Sí, exacto. Y igual voy a meter mi opinión. Y sí, pues, al final podríamos tener impactos importantes en la industria automotriz, ¿verdad? La electrónica y la tecnología. Incluso podría mencionar sectores relacionados con la inteligencia artificial, podrían verse afectados. Claro, claro. Pero creo que se les está pasando algo muy importante, mucho, que es las consecuencias financieras. Sí, tienes razón. Claro. Porque si los mercados perciben una parte fundamental de la cadena global que está paralizada, la incertidumbre va a aumentar, la duda va a estar ahí. No, sí, y miren, al final, para los que te están viendo, o sea, solo vean a qué magnitud, o sea, una crisis puede comenzar con un tan chiquitito y pues terminar convirtiéndose en una crisis económica y geopolítica. Exacto. Y justamente eso es lo que hace tan importante este caso. Claro. Ahora bien, en nuestro análisis planteamos 3 posibles escenarios. Que el primero sería la cooperación, donde los estados intentan pues establecer acuerdos para proteger las cadenas de suministro, ¿no, Mucha? El segundo también que podríamos mencionar está la competencia sostenida, donde continúan los subsidios, las restricciones tecnológicas y la búsqueda de su producción propia. Y el tercero sería una crisis provocada por la paralización prolongada de Taiwán, ¿verdad? Como lo estábamos hablando, de qué pasaría si en 6 meses no se hace nada. Mira, Dami, Pinachi, sí tienes toda la razón, pero para que no confundamos aquí a todos los que nos están viendo, para ti, ¿cuál crees que es la más probable? Yo siento que la más probable es la competencia sostenida, de donde continúan los subsidios, las restricciones y la búsqueda de su producción propia. Y mira, tiene sentido lo que estás diciendo, o sea, ese escenario se puede dar, porque actualmente existe demasiada desconfianza para pensar en una cooperación completa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo existe demasiada interdependencia para pensar en una ruptura total. Y miren, de verdad, o sea, para no aburrirlos mucho, para los que nos están viendo y escuchando, bueno, con todo lo que ellas ya dijeron y todo lo que analizamos, lo voy a resumir así, ustedes me van a decir si están de acuerdo. Compito, pero todavía se necesita. Exacto. No, es que sí. Sí, completamente de acuerdo. Sí, bueno, pero ya para terminar, ¿verdad? Al final, pues, al final hicimos todo este capítulo y este podcast, ¿verdad? Porque al final decidimos, ¿verdad? Que los semiconductores, pues, a pesar de que son pequeños, pues, son importantes. Exacto, son una parte de una cadena global que va a conectar por siempre a la economía, a la tecnología y sobre todo a la seguridad, que es algo que se está dando desde ya. Y cabe resaltar que Taiwán nos demuestra que un actor puede adquirir una enorme importancia internacional, no solamente por su capacidad militar, sino también por su indispensabilidad productiva. Sí, si hablamos pues de la interdependencia compleja, pues que nos permite entender precisamente eso de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Del poder internacional, que ya no está pues únicamente en los ejércitos y en los territorios como la mayoría cree, sino que ya está en las empresas, en la tecnología, en el comercio y en las cadenas de producción de las que todos dependemos, porque ahí sí que todo el mundo depende de un país. Sí, y al final, pues miren, o sea, lo que tratamos de comenzar con una pregunta tan sencilla a ustedes, que era pues, ¿quién mueve el reino del mundo? Que decidimos llamarlo hoy a este podcast. Definitivamente no lo podíamos resumir en una respuesta súper chiquita, pues, ¿no? Sí, cabal, porque al final el poder hoy no está únicamente en quien tiene los ejércitos más grandes, sino que, como se los dije, ahora en la tecnología. Claro, pues sí, también quienes controlan las tecnologías, los recursos y las cadenas de producción de las que todos dependemos, como había dicho antes.
Y en este caso, pues, de lo que venimos hablando ya desde el principio, ¿verdad? Los componentes llamados semiconductores. Aquí nos muestran justamente, qué tan interconectados y vulnerables puede llegar a ser el mundo. Gracias. Bueno, pero muchas ya los aburrimos. Espero que les haya gustado mucho nuestro post del día de hoy. Nosotras somos Alma. Gaby. Y Chelsea. Y esto fue ¿Quién mueve los hilos del mundo? Gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.